Grupo realmente duro para el Real Madrid femenino en la Champions. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV. Ya tenemos los rivales para el Real Madrid femenino de cara a la fase de grupos de la Champions League femenina. Y la verdad es que pues los presagios y las sensaciones y los rivales que nos podían tocar a nivel porcentual a priori va a ser un grupo complicado. Pues bien, se ha confirmado, es un grupo realmente difícil el que tiene el Real Madrid encima de la mesa. Un grupo conformado por el propio Real Madrid, ese grupo B, por el Paris Saint-Germain, por el Chelsea y finalmente por el rival más débil a priori, que es el Lasnia de Albania. Como decimos, un grupo complicado. La clave aquí hubiera sido que el del bombo número 2, pues hubiera sido pues el más flojito de todos los rivales. A priori, obviamente el Praga era el rival más sencillo. Y no ha sido así. Y nos ha salido el Chelsea y el PSG como rivales con los que competir. Entendiendo obviamente que somos netamente superiores al Lasnia. Y vamos a tenerlo que pelear muchísimo para poder estar ahí en los cuartos de final, que yo creo que es el objetivo marcado previamente por la dirección, por el propio club. Yo creo que es el objetivo realista. Y ahora con este grupo, pues yo creo que el objetivo es quedar segundos de grupo, ¿no? Va a ser muy difícil. El PSG ya vimos el año pasado. Es verdad que hay algunas novedades en el equipo parisino, pero va a ser un ambiente muy difícil allí en París. Y es uno de los presupuestos más altos. Obviamente, más allá de matices, el asunto Catoto, etcétera, es un equipo realmente competitivo y es claramente un top 5 a nivel Champions League. Claramente. Y luego tenemos el Chelsea, que si es verdad, si nos acogemos a lo que fue el Manchester City, equiparando equipos Premier, equipos ciertamente nivel Champions, pues realmente no hay nada que temer. Pero es cierto también que el Chelsea, si tú lo analizas, posiblemente por calidad sea algo superior al Manchester City. No netamente superior, pero mejor equipo que el Manchester City. Por lo tanto, también rival muy complicado, con Sanker, con Harder, Eriksen, compañía. Un equipo realmente muy completo, con experiencia y que nos lo puede poner realmente muy complicado. Hay que tenerle fe a nuestro equipo, es decir, toca competir. Creo que va a estar difícil, pero el objetivo real es intentar rascar el segundo puesto. En casa, evidentemente, ser un equipo duro, ser un equipo que no se deje puntos random, es decir, que contra el Lasnia hay que ganar esos 6 puntos sí o sí, y a partir de ahí competir. Y claramente yo pienso que tenemos mejor equipo que el año pasado, tenemos mejores armas, y es cuestión de encontrar el estado de forma apropiado de cara a estos partidos. Hay que pelear, hay que luchar, hemos mejorado físicamente, que creo que en la Champions esto es muy importante, y que pues el Real Madrid femenino de Alberto Toril encuentre su mejor engranaje para poder competir ante Paris Saint-Germain y Chelsea para obtener una de las dos plazas. Para mí ser primero es una quimera y ser segundo es difícil, pero se puede obtener. O sea, hay que dejarse todo, hay que dejarse el alma, somos el Real Madrid y en la confección de plantilla pues el objetivo, como digo, es intentar estar en los cuartos de final y luego ya veremos qué es lo que puede pasar. Para mí este año hay claramente un equipo por encima, que es el Lyon, y a partir de ahí, pues vamos a ver los demás. Creo que hay un grupo de 4 equipos, 5 equipos, donde estaría el Barça, donde estaría el Paris Saint-Germain, y el Real Madrid está cerca, o más cerca, mejor dicho, que lo que fue el año pasado. Es mi sensación, viendo las plantillas a priori y viendo nuestro crecimiento, que creo que es evidente que se ha marcado este año. Me gustaría vuestra opinión al respecto. Me gustaría que me digáis qué pensáis de cara a esta Champions 2022-2023, qué posibilidades veis al equipo, qué esperanzas tenéis. Yo pienso que el objetivo es intentar quedar segundas de grupo, esa es mi idea, pero oye, a lo mejor hay gente más optimista que piensa que podemos pelear el primer puesto, hay gente que piensa que imposible, no vamos a poder pelear esa segunda plaza, en fin. Quiero que os mojéis, que me dejéis vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.